planares, quiere decir que las fuerzas se encuentran, en este caso, en un plano, ¿verdad? En el plano que comúnmente hemos conocido, que es el plano cartesiano, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el plano cartesiano tiene dos dimensiones, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿verdad? Ahí tenemos las dos dimensiones, ¿verdad? En este caso, para descomponer fuerzas, debemos utilizar componentes rectangulares, y las componentes rectangulares habla de los dos ejes, en este caso del plano cartesiano, que es con respecto al eje X y al eje Y, ¿sí? Para encontrar, sí, en este caso las fuerzas en X y las fuerzas en Y, según un vector fuerza, ¿sí? Analizaremos en primer lugar, ¿sí? En este caso, su fórmula trigonométrica, ¿verdad? Para X, siempre voy a multiplicar la fuerza o el vector fuerza por el coseno del ángulo. O sea, esto quiere decir la inclinación, en este caso, de nuestro vector fuerza. Y para encontrar la fuerza con respecto a Y, debemos de multiplicar la fuerza o el vector fuerza por el seno del mismo ángulo, ¿verdad? O de la misma inclinación, eso está hablando, ¿verdad? Siempre para X vamos a utilizar el coseno, y siempre para Y vamos a utilizar el seno, ¿verdad? También, para poder encontrar el módulo, o también llamada fuerza resultante, la vamos a interpretar por esta fórmula, que significa la sumatoria de las fuerzas en X elevado al cuadrado más las sumatorias de las fuerzas en Y elevado al cuadrado, ¿verdad? Todo eso en una raíz cuadrada. Así se calcula o se procede a calcular, en este caso, la fuerza resultante o la fuerza F o FR. Más la interpretamos como FR, o también llamada fuerza resultante. FR, también llamada fuerza resultante. Para encontrar el ángulo de inclinación, en este caso de mi fuerza resultante, en este caso lo haremos con respecto a esta fórmula. Tangente, aplicamos esta fórmula trigonométrica. Tangente del ángulo, en este caso, es igual a la fuerza en Y sobre la fuerza en X. En conclusión, para despejar Y es igual el arc tangente del cociente entre las fuerzas, o entre la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas para poder encontrar, en este caso, la fuerza resultante y la dirección o la inclinación de la misma. Para ello, lo haremos, en este caso, con el método en este caso, con el método de las componentes rectangulares. ¿Y qué me va a dar la apertura en este caso para poder encontrar? Es por sus dos fórmulas rectangulares, fuerza en X y fuerza en Y. Para su mejor entendimiento, vamos a realizar un ejemplo, ¿verdad? Dice, según este ejemplo, que tengo que hallar, en este caso, la fuerza resultante y la dirección de la misma, ¿sí? En las siguientes, o en el siguiente sistema de fuerza. Si nos damos cuenta, tengo un anillo, y en ese anillo están fluyendo muchas fuerzas con respecto al mismo, ¿verdad? Entonces tenemos 4 fuerzas que están fluyendo con respecto al anillo, ¿verdad? En este caso, vamos a nombrar todas las fuerzas que me indica según la gráfica. Vamos en orden. La fuerza 1. La fuerza 1, en este caso, la fuerza 1, voy a llamarla F1, es igual a 150 newtons, ¿verdad? Ese sería, en este caso, el valor de la fuerza 1. ¿Sí? Y ahora también tengo que identificar su ángulo. El ángulo es según la inclinación del problema. En este caso, la inclinación de F1 es de 30 grados. Siempre se va a medir el ángulo con respecto al eje, las X, ya sea el eje positivo o el eje negativo. ¿Verdad que aquí yo puedo prolongar mi eje, ¿sí? Y aquí sería el eje negativo de las X, ¿verdad? Este sería el eje negativo de las X.
siempre el ángulo tengo que medirlo con respecto al eje X, ¿verdad? Bien al eje positivo o bien al eje negativo, ¿verdad? En este caso, el ángulo en este caso de la primera fuerza es de 30 grados, está medido con X positivo, quiere decir que el ángulo que voy a indicar aquí es de 30 grados. Ese es el ángulo que voy a indicar aquí. $30, ¿sí? Vamos con el siguiente. La siguiente fuerza F2, si nos damos cuenta, tiene 80 newton, ¿verdad? Vamos a ubicarle F2 igual a 80 newton, ¿verdad? Entonces, ese es, en este caso, la dimensión de la fuerza 2. Y el ángulo, si nos damos cuenta, el ángulo que está interpretando, en este caso la gráfica, es de 20 grados con respecto a Y. Pero no debe ser con respecto a Y, sino con respecto a X, ¿verdad? Siempre con respecto a X, ¿sí? En este caso con respecto al eje negativo. En este caso tendrá el valor de 70 grados, ya que cada cuadrante de nuestro plano cartesiano contiene 90 grados. O sea, si tengo 20, ¿cuánto me falta para llegar a 90? 70 grados. Por lo tanto, ese sería el valor, en este caso, de la fuerza 2 con respecto a la gráfica. 70 grados. Vamos con el vector 3. En este caso, el vector 3 o la fuerza 3, en este caso, es de 110 newtons. Es de 110 newtons. Y el ángulo, si nos damos cuenta, la fuerza va hacia abajo, ¿sí? ¿Cuál sería el ángulo en este caso de la fuerza 3? Voy a indicar algo muy importante. En nuestro plano cartesiano es de esta manera, ¿verdad? Sí. Es de esta manera, donde aquí estará el eje de las X positivo y aquí estará el eje negativo, ¿verdad? Acá en este caso el eje positivo de las Y y acá el eje negativo de las Y, ¿sí? Ahora, si en este caso vamos a comenzar siempre por 0 grados, desde el lado positivo de las X. Desde aquí se toman en cuenta los grados. 0 grados. Hasta llegar al eje de las Y, o sea, todo esto de aquí, de 0 hasta acá, medirá 90 grados. ¿Por qué? Cada cuadrante en este caso tiene 90 grados, ¿verdad? ¿Sí? 90 grados. Hasta el eje negativo tendrá 180 grados, porque se suma siempre 90 grados. Cada cuadrante contiene 90 grados. Y quiere decir que todo el eje Y, este eje Y, tendrá 270 grados, porque si le sumo 90 grados, ¿verdad? 270 grados y nuevamente en este caso regresa a su origen, que es 360 grados, ya que todo el plano cartesiano mide 360 grados, ¿verdad? Y ahora también tengo valores, ¿verdad? Por ejemplo, en el eje X siempre vamos a utilizar el coseno, ¿verdad? Siempre para la X el coseno y siempre para la Y el seno, ¿verdad? La función seno, así como lo indiqué anteriormente. Si ustedes tienen la calculadora, 0 grados, 360 grados y 180 grados le pertenece al eje X, ¿verdad? Por lo tanto, hay valor con respecto al coseno. Si yo saco, por ejemplo, en la calculadora el coseno de 0 grados o el coseno de 360 grados, te va a dar un valor de 1. Y si yo ubico en la calculadora coseno de 180 grados, te va a dar igual a menos 1. Hagan la prueba, por favor.
Y me indican si tengo razón. ¿Tengo razón? ¿Pueden activar los audios y pueden expresarse, por favor? ¿Tengo razón? Muy bien. Y ahora, ¿por qué en 0 grados, 360 grados y 180 grados te va a dar un valor? Porque en el eje X le pertenece al coseno y por lo tanto vas a tener valor con respecto al coseno. Pero, ¿qué pasaría si usted ubica el seno de 0 o el seno de 360 grados o el seno de 180 grados? Te va a quedar en este caso 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque el seno no le pertenece al eje X, sino le pertenece al eje Y. Por lo tanto, siempre con respecto al seno de 0, al seno de 360 grados o el seno de 180 grados, siempre nuestro valor va a ser 0, ya que el seno no le pertenece al eje X. ¿Sí? Hagan la prueba, por favor, si le equivale el seno de 180 grados, el seno de 0 grados y el seno de 360 grados te queda igual a 0. ¿Les quedó igual a 0? Entonces, estos cálculos los podemos hacer en forma mentalmente, ¿verdad? Vamos con el 90 grados y 180 y 270 grados, ¿sí? Cuando hablamos de de 90 grados, también hablamos de 1, y cuando hablamos en este caso de 270 grados, también hablamos de menos 1, ¿verdad? Con respecto a Y. Y con respecto a Y es con respecto a la función seno. Por lo tanto, si yo pongo seno de 90 o seno de 270 grados, te va a quedar estos valores, 1 o menos 1. Hagan la prueba, por favor. Seno de 90 le dio igual a 1. Seno de 270 le quedó igual a menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, estos son los valores que son constantes, ¿verdad? Son valores constantes que no tengo necesidad de utilizar calculadora para poder yo, en este caso, encontrar su valor. Pero, ¿qué pasaría si utilizo yo el coseno de 90 o el coseno de 270? Como el coseno no pertenece al eje Y, yo sé que el coseno de 90 y el coseno de 270 grados me va a quedar igual a 0, ¿verdad? Comprueben para que vean que les quede igual a 0, ¿sí? Ya que el coseno siempre me va a dar un valor en el eje X, no me va a dar un valor en el eje Y. Ok, comprobado, ¿verdad? Ok, ahora yo les pregunto, F3, ¿cuál sería el ángulo de F3? ¿Cuál sería el ángulo de F3? Si va hacia abajo. ¿Cuál sería el ángulo de F3 con lo que hemos aprendido? Si fallan, no tengan recelo de fallar, por favor. F3, ¿dónde se encuentra F3? Hacia abajo, ¿verdad? ¿En qué eje se encuentra? ¿En el eje Y positivo o en el eje Y negativo? ¿En qué eje se encuentra? ¿Y positivo o Y negativo? Por favor, activen el audio y pueden expresarse. El ángulo es menos 75 grados. Perdón, en F3. Menos 1. Ángulo, no digo el valor, el ángulo. 90. Y9. Vamos a ver. ¿Qué ángulo presenta en el eje negativo? ¿Cuál es el ángulo? Menos Y. 270. 270 grados. Cuando hablo de ángulos, hablo de los grados, ¿sí? La inclinación. En este caso, cuando está en el eje negativo Y,
tendrá un valor de 270 grados. Cuando estoy en el eje, en este caso positivo Y, 90 grados. Cuando estoy en el eje positivo X, ¿sí? O cuando se está dirigiendo en el eje positivo X, puede ser dos ángulos, puede ser cualquiera de los dos, 0 grados o 360 grados. Y cuando está dirigido en el eje negativo de las X, es 180 grados. Por eso les indiqué esta clase, en este caso, este plano cartesiano con respecto a los ángulos conocidos o, en este caso, con respecto al plano cartesiano. Entonces, F3 tendrá el valor de 270 grados. ¿Ya? Y por último, F4, ¿cuál sería en este caso, el valor del ángulo de F4? ¿Cuál sería el ángulo de F4? 15. 15 grados, muy bien, porque está cogiéndose con el eje positivo de las X. Por lo tanto, tendrá el valor de 15 grados, ¿verdad? Ya, algo más que aclarar, tenemos que identificar los signos, en este caso, de nuestro plano cartesiano. También los signos tenemos que identificar. Los signos, tanto en el eje X como en el eje Y, en el primer cuadrante, o sea, si el vector se encuentra en el primer cuadrante, tanto X como Y son positivos. Si el vector se encuentra en el segundo cuadrante, es negativo en X y positivo en Y. ¿Sí? Si el vector fuerza se encuentra en el tercer cuadrante, tanto el eje X como el eje Y son negativos, ¿verdad? Y si el vector fuerza se encuentra en el cuarto cuadrante, el positivo es en X y negativo es en la Y, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, me doy cuenta solamente en los semiejes, ¿sí? ¿Sí? Para el primer cuadrante tiene que estar el vector a la derecha y hacia arriba. O sea, tiene que estar el vector aquí, ¿verdad? Para que sea positivo en X y positivo en Y, ¿verdad? Si el vector debe estar en el segundo cuadrante, ¿sí? En el segundo cuadrante, en este caso, las componentes deben ser de esta manera. En X es hacia la izquierda y en Y hacia arriba. Ahí debe estar, en este caso, el vector fuerza según en el segundo cuadrante. Negativo en X, positivo en Y si va hacia arriba. En el tercer cuadrante, si el vector fuerza está en el tercer cuadrante, ¿sí? Las componentes deben ser izquierda y hacia abajo para que esté en el tercer cuadrante. Por lo tanto, tanto X como Y son negativos. Y para que en este caso el vector fuerza esté en el cuarto cuadrante, debe estar dirigido el vector fuerza hacia la derecha y hacia abajo, ¿verdad? Para que el vector fuerza, en este caso, esté en el cuarto cuadrante y hacia la derecha es positivo en X y hacia abajo es negativo. Eso debemos de entender, los signos en cada cuadrante donde encuentre el vector fuerza. Vamos con el primero, ¿sí? Si nos damos cuenta, el vector fuerza 1, ¿en qué cuadrante se encuentra? ¿En el primero, segundo, tercero, cuarto? El vector fuerza 1, ¿en qué cuadrante se encuentra? Activen los audios, por favor. Primero, el primero. En el primero. Entonces, tanto el resultado en X como en Y van a ser positivos, ¿verdad? Entonces, voy a ubicar F, en este caso, voy a ubicar solamente, en este caso, para encontrar la fuerza en X, ¿sí? Siempre va a ser F por el coseno, ¿verdad? Del ángulo. Siempre va a ser así. Y para encontrar en Y, va a ser F por el seno del ángulo, según las componentes rectangulares. Eso lo hemos visto al inicio de la sesión, ¿verdad? Entonces, vamos a multiplicar la fuerza, en este caso 150 newton, por el coseno de este ángulo. El resultado siempre va a ser positivo, en este caso para X. ¿Por qué positivo? Porque se encuentra en el eje, porque se encuentra en el primer cuadrante en este caso, de nuestro plano cartesiano. Sería F, que vale 150
newtons por el coseno, en este caso, de 30 grados. ¿Cuánto resulta el producto de todo esto? Con 2 decimales me dan. 129.9. 129.9 newtons, ¿verdad? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque se encuentra 129. Punto 9. 129.9 newton, ¿verdad? Este sería el resultado según el eje de las X, ¿verdad? Con respecto es positivo. Vamos con el otro, es lo mismo, positivo, ¿por qué? Porque se encuentra en el primer cuadrante. Sabemos que en el primer cuadrante tanto X como Y son positivos. Por lo tanto, va a ser lo mismo, 150 newtons, ¿sí? Por el seno, en este caso, del ángulo de 30 grados que nos está indicando según nuestro cuadro, ¿verdad? ¿Cuánto sería su valor? 75. 75, exacto, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría igual a más 75 newtons. ¿Sí? Y así procedo a hacer con los demás. ¿Sí? Así procedo a hacer con los demás. Solo ustedes me van a dar es el resultado. ¿Sí? Procedan a hacer con los demás y por favor me dan el resultado de cada uno de ellos. Vamos con la fuerza 2. Solo me dan el resultado si es posible con 2 decimales. Disculpen. 20.36. 27. Ya, primero. Sí, Está en el 27,36. segundo cuadrante, ¿verdad? Como está en el segundo cuadrante, la X es negativo y la Y es positivo, ¿verdad? Entonces yo sé que la X es negativo y la Y es positivo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? En X. 27.36. 27,36, ¿verdad? Ese sería el resultado en el eje X y en el eje Y. Muy bien. 35.17. No le entendí ahí. 75,17 me dijo, ¿verdad? ¿Está bien? Pamela, Sí. ¿está bien ahí? Sí, profesor, pero es negativo, ¿no? Positivo es. Ah, positivo, sí. ¿Por qué? Porque está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta, F3 no está en ningún cuadrante, ¿verdad? No está en ningún cuadrante, pero está en un semieje. ¿En qué semieje está? En el semieje negativo de las Y. Por lo tanto, esto lo utilizo directamente con la calculadora. No tengo... ¿sí? Con respecto al coseno, ¿cuánto me da? Con respecto a X. 0. 0 newton, muy bien. Y con respecto a Y, me va a quedar menos 110. 110 mismo, muy bien. Es algo obvio porque el seno de 270 es menos 1. Y menos 1 multiplicado por 110 me va a quedar menos 110, ¿verdad? Vamos con el siguiente. En X es positivo y en Y es negativo. ¿Por qué? Porque está en el cuarto cuadrante, F4, ¿verdad? Por lo tanto, en X va a ser positivo y en Y va a ser negativo. ¿Cuánto sería el valor en X? Sebastián.
96.59. 96.59. ¿Está en lo correcto, Sebastián? Punto 59. Newton, Sí, ¿verdad? 96.59, sí. Y con respecto a Y, Menos No vas a hablar, 25,88. ¿verdad? disculpen, Menos 25,88. 25,88. Muy bien. Menos 25.88. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer en la calculadora, sumar o restar todos los resultados según los signos, ¿verdad? Voy a sumar más 129 menos 27,36. El 0 no lo tomo en cuenta. Más 96,59 para ver cuánto fue el resultado en X y asimismo cuánto será el resultado en Y. Por favor, apliquen la sumatoria de las fuerzas en X y en Y. $199,13 me salió. En X, ¿cuánto En la primera. salió? 199,13. Muy bien, ¿y en Y? Profe, ¿cómo se sacaba el resultado? Sumar o restar todos los, en este caso, todas las respuestas. Michelle. Gracias. 14,29. En el siguiente, ¿cuál es? 14,29. 14.29. 14.29. Muy bien. 14.29. 14.29. La sumatoria de fuerzas en Y, 14.29 newton. Profe. Dígame. En la sumatoria de fuerzas en X me sale 199,13. Sí, 3, está bien. 13. Ah, no 13. es 3. A mí también me sale lo mismo. 13. Coma 13, ¿verdad? No. Sí, profe, 13. 13. Ok. Entonces ya tengo los dos resultados, ¿verdad? En este caso, los dos resultados. Vamos a proceder a encontrar la fuerza resultante. Para encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Lo hacemos por intermedio de la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada, ¿sí? De los resultados que hemos obtenido. O sea, la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado elevado al cuadrado, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado, ¿verdad? Los resultados que hemos obtenido, aplicamos, en este caso, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ese es un teorema pitagórico, ¿sí? Y todo esto lo hago en la calculadora. ¿Y cuál sería el resultado final? Solo denme el resultado final. Me dan el resultado final, nada más. $199.64 me salió. 199.64. 64. ¿Verdad? Newtons, que viene a ser, en este caso, la fuerza resultante de todo el sistema de fuerzas coplanares, ¿verdad? Ese sería, en este caso, el resultado final. Ahora, para encontrar la inclinación alfa, ¿sí? Es igual al arc tangente, que significa arco tangente, de el cociente entre la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. O sea, voy a dividir, esto quiere decir que voy a dividir el resultado de las fuerzas en X para el resultado de las fuerzas en Y. Cierro el paréntesis, ¿sí? Y voy Profe, no sería al revés. ¿Mande? El 199,13 arriba y el otro abajo. No, va a ser siempre
con respecto a Y va a ser en el numerador y con respecto a X en el denominador. Vamos a eliminar unidades iguales. ¿Y cuánto sería el resultado de la división? Me dan aproximadamente 5 decimales. Me dan 5 decimales. 0.07176. 0.07117. 0.0717, ¿verdad? Así. 7176. Ok. Entonces, ya tengo. Ahora, ¿cómo ubico el arctangente? ¿Sí? Voy a oprimir en nuestra tecla Shift. Hay una tecla Shift. ¿Sí? Hay una tecla Shift en nuestra calculadora, ¿verdad? Oprimen esa tecla y en la pantalla, en la parte superior izquierda, le va a salir una S, ¿verdad? Le va a salir una S. Luego van a aplicar la tecla TAN de su calculadora. Va a aplicar la tecla TAN y la S se va a eliminar. La S se elimina y quedando así, en la pantalla de la calculadora les queda así, TAN -1. ¿A todos les quedó eso? ¿Sí? Y lo que van a hacer es ubicar los 5 decimales que hemos obtenido aquí. En este caso los 4. Y ese es el valor de alfa. ¿Cuánto les quedó el valor de alfa ahí? $4,10. 10. 4,1 grados, ¿verdad? Sería. ¿Eso les quedó a todos? Bueno, en la